Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Luis, aunque siento muchísimo que no estés aquí, porque el no estar tú en estas jornadas, pues falta algo, porque siempre has estado. Así que muchas gracias otra vez y tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias a Victoriano por invitarme, a la Universidad Católica de Ávila por acogernos y yo también siento no estar con vosotros. Lo que pasa es que no sé qué pasa algunas veces que cuando fijas una fecha ponen todas las reuniones en esa misma fecha y me ha ocurrido que acabo de terminar apenas hace media hora una reunión en la que estaba y en la que tenía que estar y luego pues no me puedo ir porque no me da tiempo llegar ahí a Ávila, ¿no? Bueno, pues voy a subir un PowerPoint que voy a compartir, que va a ser mi ponencia. ¿La estáis viendo ya? ¿Sí? Sí, Luis, perfecto. Muy bien. Pues bueno, pues la verdad que cuando me llamó Victoriano hace un par de años para invitarme a esta jornada, yo le dije que es que yo no sabía qué decir, porque yo no estoy especializado ni en filosofía política, ni en temas jurídicos de la Escuela de Salamanca, sino que yo más lo que sé un poco de esta época es de la escolástica desde el punto de vista económico, ¿no? Pero como Victoriano insistió, pues bueno, pues dije, bueno, pues voy a pensarlo y como resultado lo que voy a exponer que es una reflexión sobre el Leviatán y la economía. Esta reflexión me ha surgido, como vais a ver ahora, por un libro que se ha publicado hace un par de años de dos economistas muy sobresalientes, que hay uno que sobre todo puede que le den un premio Nobel de Economía en breve, y el libro pues habla sobre la relación entre la economía y el Estado y además lo que pretenden es hacer una reflexión sobre el Leviatán. Es decir, están haciendo constantes referencias a Job y a su libro El Leviatán. Y ellos hablan, como ahí se expone, de tres tipos de leviatanes, que es el ausente, el despótico y el encadenado. Estos dos economistas son Daron Acemoglu y James Robinson. Uh, y entonces voy a hacer una reflexión sobre este libro que me ha parecido muy interesante, pero con el que no estoy de acuerdo con la tesis principal que defiende. Fijaros, estos dos economistas, Acemoglu y James Robinson, publicaron en el 2012 un libro que tuvo mucho éxito porque solo en la edición española vendieron 150.000 ejemplares, es decir, que no solo llegó a los economistas, sino a otros especialistas en otros campos como la política, la sociología, etcétera, y al público en general. Es decir, que lo que decían estos autores en este libro, la tesis que mantienen, pues llegó muy lejos. Y en este libro, primero, en el 2012, se plantean por qué fracasan las naciones. Y ahí ellos introducen dos conceptos que son las de instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Las instituciones extractivas son aquellas instituciones que un grupo minoritario o una élite se beneficia a costa de la mayoría. Y por lo tanto, en las sociedades en las que hay instituciones extractivas, no se produce un crecimiento económico. Y en cambio, en las naciones en las que surgen unas instituciones inclusivas, pues como el nombre indica, son instituciones en las que participan un mayor número de personas y por lo tanto dan lugar a unas reglas de juego que es un juego de suma positiva, es decir, en la que todos salen ganando y por lo tanto son las instituciones adecuadas para el crecimiento económico. El segundo libro, que salió en 2019, perdonad que las diapositivas es que no están centradas porque este programa Collaborate no deja subir un PowerPoint, tienes que subir un PDF y el PDF, pues bueno, reinterpreta el PowerPoint como quiere, ¿no?
El segundo libro se llama El pasillo estrecho, estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad. Y aquí, en este segundo libro, lo que se pregunta es por qué en algunos países florece la libertad y en otros el autoritarismo. Y aquí es donde hacen la reflexión sobre Hobbes. Hablan de los tres tipos de leviatanes que ellos distinguen, que es el ausente, despótico y encadenado, que voy a explicar a continuación. Fijaros, el pasillo estrecho al que se refiere en el título del libro es el pasillo estrecho de la libertad. Es decir, que hay muy pocos países que acceden a esa libertad. Entonces dice que para acceder a ese pasillo tan estrecho se requiere la asistencia, por una parte, del Estado y las leyes, y por otro, de una sociedad civil movilizada. Y dicen textualmente, lo que está ahí en rojo, que vivir con el Leviatán es complicado porque tiende a volverse más poderoso con el tiempo. Entonces, fijaros perdona, que esto va muy rápido. Estos dos autores dicen que van más lejos de Hobbes, porque dice que mantienen que los seres humanos no solo están atrapados por la guerra, como señalaba Hobbes, sino también por la jaula de normas opresivas que limitan las oportunidades económicas. Pues, por ejemplo, un ejemplo de jaulas de normas opresivas, pues ese sistema de castas en la India, ¿no? Que no permite desarrollar a los individuos pues, los objetivos que consideren oportunos. O por el yugo de un estado despótico. Es decir, que Azemiclur y Robinson lo que quieren es ir más lejos de la idea o de la situación que propuso Hobbes en su libro En el Leviatán. Entonces, lo que hacen es un estudio histórico en diferentes momentos del tiempo, en diferentes países, territorios o continentes, ¿no? Y entonces, con ese estudio, sacan la conclusión de cuáles son aquellos países que han crecido y aquellos países que han logrado entrar en esa senda o en ese pasillo estrecho de la libertad. Fijaros, yo todo eso lo he sintetizado en ese cuadro. El libro tiene unas 600 páginas y yo lo he sintetizado en ese cuadro, pues evidentemente pues hay que hacer muchas matizaciones, ¿no? Pero para esta presentación yo creo que puede clarificar lo que quiero exponer. Fijaros, en la columna primera se exponen los tres tipos de leviatanes a los que se refieren los dos autores, el ausente, el despótico y el encadenado. Y en la primera fila de arriba, pues cómo se comporta cada una de estas formas de Estado con respecto a la libertad, la guerra, el respeto a las leyes, el poder del Estado y el poder de la sociedad. Entonces dice que en el caso del leviatán ausente o muy débil, es decir, un Estado con poco poder, no hay libertad, sí que hay guerra, es decir, que se aproxima a lo que está hablando Hobbes, y sobre todo son unos países, unos territorios o unas tribus en que la jaula de las normas son muy opresivas. No hay respeto por la ley, el poder del Estado pues es muy pequeño o no existe, y el poder de la sociedad sí que es muy grande. Entonces estamos ante un caso de unas instituciones extractivas, según los autores. El segundo tipo es el despótico, es decir, que aquí no hay libertad tampoco, pero no hay guerra y el Estado despótico sí que logra crear un marco institucional que rompe esas jaulas de normas opresivas de las que constantemente se están refiriendo los dos autores. Sí que se respeta la ley, sí que hay un poder del Estado porque es un Estado despótico, pero la sociedad apenas tiene poder. Entonces, estas dos formas de leviatanes corresponden a instituciones extractivas. Lo único que señala que el segundo caso, el leviatán despótico, es muchísimo mejor que el primero, porque puede, desde el punto de vista económico, aunque no hay libertad, pero no hay guerra, pero hay respeto a las leyes,
puede florecer el crecimiento económico, pero muy limitado. Y el tercer caso es el leviatán encadenado, en el cual sí que hay libertad, no hay guerras ni reglas opresivas, sí que hay un respeto a las leyes, hay un poder del Estado y la sociedad también tiene un poder importante. Entonces, este leviatán encadenado se corresponde a lo que decía en el primer libro del 2012, de instituciones inclusivas, es decir, instituciones o reglas de juego que significa que la economía se convierte en un juego de suma positiva en la que todos pueden salir ganando. Y en la última columna, pues he puesto algunos de los ejemplos que analiza. La verdad que es que analizan muchísimos países, territorios y en diferentes épocas, ¿no? Pues en el leviatán ausente, pues el caso de Somalia, Montenegro, la India; en el despótico, pues Prusia, Alemania nazi, la URSS, Corea del Norte, China; y el leviatán encadenado, pues son los casos de lo que conocemos vulgarmente como el mundo occidental, es decir, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea, Suecia, o por ejemplo, analiza estados más pequeños como en el caso de Costa Rica. Fijaros, entonces, lo que nos está diciendo este cuadro, este es una gráfica que ellos ponen. En el eje horizontal está el poder de la sociedad y en el vertical está el poder del Estado. Entonces, contra más nos desplacemos a la derecha, más poder tiene la sociedad, pero se aleja de ese pasillo estrecho, que es el que defienden ellos, que es el pasillo estrecho de la libertad. Aquí habla de Tif, es una tribu nigeriana que es nómada, y entonces pues dices, bueno, pues estos sí que la sociedad tiene mucho poder, están ahí, esta tribu, hay unas normas muy opresivas, pero no hay Estado. Y el otro caso es, contra más subamos hacia arriba del gráfico, pues tenemos más poder del Estado, y menos de la sociedad, y este es el caso, por ejemplo, de China, ¿no? Y solo hay pocos estados que están aquí, en este pasillo estrecho, como Reino Unido o Estados Unidos, en el que hay mucha sociedad y mucho Estado, ¿no? Y que son los que han producido, o los que se dan, o que se han desarrollado unas instituciones inclusivas, ¿no? Que benefician a la mayoría. Entre todos estos tres tipos de Estado, también quiero referirme que hacen referencia a un cuarto tipo de Estado, o que ellos llaman leviatanes de papel, que son aquellos que tienen lo peor del leviatán ausente y del leviatán despótico. Y el caso que ellos señalan es el de Argentina. Un leviatán represivo, pero no poderoso, y que debilita a la sociedad. Es más, dicen que da lugar a una sociedad muy fragmentada, que está centrada en cuestiones parroquiales y no las importantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el crecimiento económico. Entonces, lo que ellos están defendiendo, en definitiva, es el caso de que para encauzarnos por ese pasillo estrecho de la libertad tiene que haber más Estado y más poder de los ciudadanos. Y por eso el redondel que está en el medio entraron en el pasillo de la libertad, pues el caso de Japón, Sudáfrica más recientemente, Chile o Colombia más recientemente. En cambio, han salido de ese pasillo estrecho, pues en el pasado, pues comunidades como las comunidades del norte de Italia, las antiguas ciudades-estado, la República de Weimar en los años 20, o Chile durante la dictadura, ¿no? Y los que no han entrado en ese pasillo estrecho ni se les espera es el caso de Turquía. Hay que decir que Acemoglu es de origen turco, ¿no? Entonces, pues analiza más este caso porque le interesa mucho. Entonces, bueno, este es el planteamiento de los autores, y entonces el debate está si se puede controlar al leviatán, porque claro, ellos lo que están diciendo que no pasa nada porque crezca más el leviatán o el Estado, si se puede encadenar a través del poder de la sociedad. Es decir, la sociedad civil que sea activa
y se movilice pues cuando el Estado se quiere convertir en un Estado opresivo, ¿no? Y entonces dice que en los países del mundo occidental pues se ha producido esta circunstancia de más Estado y más sociedad civil. Y por lo tanto no les preocupa que el Estado crezca más si la sociedad se moviliza más, ¿no? Entonces, aquí es donde ellos empiezan con una reflexión con autores como Hayek. Entonces, Hayek, pues este planteamiento lo hubiera criticado por la dificultad de controlar a un Estado cada vez con más poder. Y dicen los dos autores, criticando a Hayek, dice, la preocupación de Hayek, a ver, lo voy a leer aquí porque es que se ha comido la mitad la mitad del texto en el PowerPoint y no puedo leerlo. Dejármelo aquí, que lo tengo impreso. Dice, la preocupación de Hayek era que el mayor poder del Estado británico castrara a la sociedad y abriera la puerta a un Estado más despótico. Y entonces, dicen textualmente ACMUGRU y Robinson, dice, la única opción de la sociedad contra la capacidad del Estado en expansión no es refrenarlo completamente. De hecho, mucho del progreso humano depende del papel y la capacidad del Estado avancen para hacer frente a nuevos retos, al mismo tiempo que la sociedad también se vuelva más poderosa y vigilante. Cortar de raíz una mayor capacidad estatal impediría ese progreso humano. Y dice, no previó, refiriéndose a Hayek, que la sociedad puede mantener al Leviatán encadenado y no vio la necesidad de que el Estado juegue un papel en la redistribución, creando una red de seguridad social y regulando la cada vez más compleja economía que ya había emergido en la primera mitad del siglo XX. Entonces hacen una amplia reflexión sobre Estados Unidos y dice que lo que actualmente está limitando el crecimiento de Estados Unidos es el crecimiento del Estado. Y sobre todo porque el Estado, según ellos, no se presta a desempeñar pues algunos o a desempeñar o a dar algunos servicios que son básicos. Sobre todo se centran en un tema que está ahora muy de actualidad en Estados Unidos, que es el tema de la sanidad, ¿no? Entonces, estos autores lo que nos están diciendo es que si no se deja crecer al Estado, pues una parte de las cosas buenas que puede hacer ese Estado, pues nos lo estamos perdiendo. Pues, por ejemplo, en cuestiones sanitarias. Entonces, ellos son muy optimistas que no pasa nada porque crezca más el Estado, porque siempre habrá una sociedad civil movilizada que eliminará los aspectos negativos de un Estado excesivo y se quedarán única y exclusivamente con las partes positivas de ese crecimiento del Estado. A mí esto me parece que estos autores son excesivamente optimistas, ¿no? Y esto es lo que os voy a decir. Fijaros, otro libro que se acaba de publicar, pues que ha salido hace pues, un mes aproximadamente, que es el libro de Anne Case y Angus Deaton. Sabéis que Deaton fue premio Nobel de Economía hace 6 años y está especializado en economía de la salud. Y este autor tiene un libro de hace 6 años con motivo de la concesión del premio Nobel que se llamó La Gran Escapada. Y ahí hace un elogio del capitalismo como un sistema que ha permitido una mayor prosperidad, ha permitido alimentar a un número muy importante de población y además resolver muchos problemas sanitarios que dio lugar a que bajase la tasa de mortalidad. En este segundo libro, ¿no?, que hace una reflexión y es la siguiente. Es una reflexión también sobre tema de salud, centrado básicamente en Estados Unidos, y habla de un fenómeno que se está produciendo actualmente en Estados Unidos y es un aumento de las muertes por desesperación, por suicidios, por consumir drogas o por consumir alcohol. Y lo relaciona, en primer lugar, que está identificado este problema sobre todo entre los blancos y que no tienen formación universitaria. Y entonces
lo que dicen estos dos autores, en Case y Deaton, es que el Estado tiene que tener un papel más importante en la economía, y como Acemoglu y Robinson, pues dice que es que si no crece más el Estado, pues este problema en el sector sanitario pues se va a profundizar, y por lo tanto va a quedar todavía un efecto bola de nieve y va a reventar pues en algún momento, ¿no? Pero fijaros que el libro termina proponiendo más Estado, etcétera, sobre todo controlar a las empresas farmacéuticas, etcétera, pero termina con este párrafo. Dice: el capitalismo tiene que estar mejor vigilado y regulado, no para ser sustituido por alguna fantástica utopía socialista en la que el Estado se hace con la industria. La democracia puede estar a la altura de este reto. Es decir, en ese sentido, pues comparten la tesis con Acemoglu y Robinson. Pero dice a continuación, el Estado puede hacer más de lo que hace y hacerlo bien, pero somos plenamente conscientes de los riesgos del gobierno y del peligro que implica que un gobierno más grande signifique más captura de rentas y más desigualdades. Es decir, que Case y Deaton sí que ven los problemas de un crecimiento excesivo del Estado, y sobre todo en el caso concreto de la sanidad y de la industria farmacéutica, que estas industrias pues capten más al Estado y por lo tanto pues redistribuyan a favor de sus intereses, ¿no? Entonces, lo que están planteando aquí Case y Deaton, que es mi gran duda y es la pregunta que os lanzo a todos, es si este crecimiento excesivo del Estado, al final, esto no se ve ahí en la diapositiva porque lo ha cortado, si estamos ante el caso de un leviatán encadenado por la sociedad civil, como dicen Robinson y Acemoglu, o más bien este crecimiento excesivo del Estado nos da lugar a un leviatán encadenado, pero por los grupos de presión. Con lo cual, el primer caso sería el caso de unas instituciones, un tipo de instituciones inclusivas, y en el segundo caso, pues daría lugar a un tipo de instituciones pues extractivas. Es decir, las instituciones extractivas sería si el mayor Estado es encadenado no por la sociedad civil, sino por los grupos de presión, ¿no? Y bueno, pues fijaros que hay algunos, por poner un ejemplo más, pues más excesivo, pues hay más liberales, más radicales, todavía que están en un camino diferente al de Hayek. Pues por ejemplo, he puesto una cita de Jesús Huerta de Soto, que no la puedo leer porque la he recortado, pero lo que dicen los anarcocapitalistas es lo que llaman ingenuos a los liberales clásicos, porque estos liberales clásicos tenían un ideario que era optimista en el sentido que podían controlar las funciones negativas del Estado. Pues bueno, pues ahí fijaros que tenemos la posición optimista de Robinson y Acemoglu diciendo que el crecimiento excesivo del Estado se puede controlar por la sociedad civil y quedarnos con lo bueno y quitar lo malo. El caso de Case y Deaton, que ponen dudas. El caso de Hayek, que pues lo que denuncia es el crecimiento excesivo del Estado, y si se puede crear, se puede pues controlar a ese Estado excesivo. Y los liberales más radicales, es decir, los anarcocapitalistas, que dicen que al Estado es imposible controlarlo, ¿no? Pues esto es mi reflexión ahí, como pongo, sobre leviatanes, ogros filantrópicos, como decía Octavio Paz, y esta es la reflexión que quería hacer ante vosotros, que seguro que como vosotros sabéis mucho de temas de filosofía moral, de Leviatán, de Hobbes y todo esto, pues a lo mejor podéis reflexionar más sobre las preguntas que he enlazado en mi exposición, ¿no?
Bueno, pues con esto yo termino. Si queréis, pues abrimos el debate sobre lo que he expuesto. Hola, hola Luis. Bueno, me ha gustado mucho tu exposición y es un ejemplo más de... voy a ver. Hola Luis, me ha gustado mucho tu exposición y que es una muestra de la pervivencia de nuestro protagonista en estas jornadas, de Thomas Hobbes, que todavía que nos apasionan los economistas, ¿no? Como en tu caso y en el mío, que también me atrae mucho. Una de las cuestiones que te planteo es que me sorprende en el gráfico que has puesto que el poder de la sociedad, si aumenta, condiciona en un estado también fallido. Sobre todo porque la obra de Acemoglu y sus compañeros, en este caso Robinson, que también ha trabajado con Johnson, como tú también sabes, muchas veces ha hecho hincapié en la necesidad de la movilización de la sociedad. Es más, en su libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, habla de la necesidad de las clases medias y del movimiento de las clases medias para lograr un estado, el crecimiento a largo plazo, el crecimiento económico a largo plazo. ¿Me puedes explicar si hay una contradicción con respecto a su libro anterior en este gráfico? Mira, lo que ellos dicen es que para que una sociedad prospere y entre en este pasillo estrecho, ¿no? Este gráfico lo he cogido de su libro, ¿eh? Para que prospere tiene que haber más sociedad, más poder de la sociedad y más Estado. Entonces dice, si en este caso, que estamos aquí en el eje horizontal, si hay mucho poder del Estado, mucho poder de la sociedad, pero poco Estado, esa sociedad, como los Tiv, estos son esa tribu nigeriana, dice que no entran en el pasillo estrecho porque al tener poco Estado, estas sociedades están gobernadas por la jaula de normas que no permite a los individuos desarrollar sus objetivos. Es decir, que en estas situaciones en las que hablamos, como digo aquí, en el caso de los leviatanes ausentes, lo que ocurre es que hay mucha sociedad, pero no hay nada de Estado. Y entonces lo que ocurre es que estas normas opresivas están sobre la sociedad y no les permite prosperar. Es el caso más extremo, es el caso de la India y del sistema de castas, ¿no? Es decir, hasta que, según ellos, no hay un Estado que se impone por encima de esas jaulas de normas opresivas, como es el sistema de castas, pues no permite que ese país pues entre en este pasillo estrecho. Es decir, que ellos están desechando dos opciones. La opción de mucha sociedad sin Estado o apenas un Estado muy débil o la opción de mucho Estado pero sin poder de la sociedad. Eso es lo que ellos están, eso es lo que están defendiendo, y entonces dice que solo entran en este camino, en este pasillo estrecho, aquellas sociedades con un Estado potente y con una sociedad potente que se movilice. Entonces, esta es la tesis. Y claro, mi reflexión es, que es lo que decía al final, que claro, para mí el problema es si ese crecimiento excesivo del Estado, es decir, que nos vamos trasladando hacia arriba, da lugar a un Estado con tal poder que al final ni la sociedad civil movilizada puede echarle abajo y por lo tanto quitar todos los efectos negativos de un Estado despótico, ¿no? En segundo caso, ¿no? Esa es mi reflexión. No sé cómo responder y por eso, como vosotros sabéis más sobre Hobbes, pues estoy aquí yo aprendiendo, ¿no? Lo que vosotros. No sé si te he respondido, ¿no?
Sí que me has respondido. La cuestión es que no sé si creérmelo del todo como creo que te pasa a ti. No, yo creo que este es un análisis a posteriori. Ve los países ricos, los países medio ricos y los países pobres. Y a partir de ahí construye una teoría para que concuerde con sus hipótesis. Muchas veces es un poco un argumento falaz. Vamos, pero es una crítica a ellos siempre. Si, por ejemplo, A mí, a mí el primer libro me convenció más, ¿no? Con algunos comentarios que tenía que hacer, pero este segundo libro, como bien dices, a mí me parece que es que lo que hace es forzar los ejemplos para que les encaje con la tesis que quieren defender, ¿no? Y por eso digo que, por eso he puesto el ejemplo de Eaton y Case, que son dos autores que defienden el capitalismo, pero no son anarcocapitalistas ni liberales, sino que están en una postura más socialdemócrata, ¿no? Y estos autores, aunque están defendiendo una mayor intervención del Estado, al final, el último párrafo dice, cuidado, porque aunque la democracia funciona, a ver si esa democracia no es capaz de controlar a ese Estado muchísimo mayor, ni la sociedad muy movilizada, y al final nos quedemos con un Estado grande, con un Estado que está encadenado no por la sociedad civil, sino por los grupos de presión, es decir, por élites que lo que quieren al final es obtener rentas, o sea, captar rentas, más que pues desarrollar actividades de emprendimiento que dan lugar a avances en la economía, ¿no? Es decir, he puesto el ejemplo precisamente de estos autores que no son sospechosos, que están diciendo, cuidado con este crecimiento excesivo del Estado, ¿no? Y ninguno nos dice al final, pues, cómo porque yo, por ejemplo, veo que la sociedad civil sí que se moviliza, pero lo que está pidiendo muchas veces es más Estado. Es decir, con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿no? Y entonces a mí es por eso que el libro me ha dejado un poco descolocado, ¿no? Gracias. Hola Luis, ¿me oyes? Bueno, te doy las gracias porque ya como has resumido el libro no me lo tengo que leer porque me lo compré, pero vi que era un tocho y que eran muchos casos de países de los que no sé nada y lo has resumido fenomenal. Bueno, te iba a decir, primero, lo del Leviatán encadenado, yo creo que para Hobbes sería una contradicción en los términos, porque la gracia del Leviatán es que no esté encadenado. Y como ha salido Hayek, pues claro, no puedo evitar entrar en el tema. A ver, Hayek ve que cuanto más interviene el Estado, más interviene. Entonces pone también ejemplos. O sea, la propia dinámica de la intervención del Estado llama a más intervención, a más burocracia, a más regulaciones. Además, como la intervención del Estado, según su punto de vista, genera consecuencias no deseadas, se tratan de arreglarlas también con más intervención. Entonces, claro, cuando estos autores dicen, o los que has citado de este libro sobre estos que dices que son economistas más socialdemócratas, claro, si el tema es cómo controlas al Estado. Entonces, como tú muy bien has dicho, el problema es que el Estado puede acabar en manos de los grupos de presión, que es también lo que dice Hayek, ¿no? Entonces, un Estado que interviene mucho y que distribuye o que da ayudas públicas, subvenciones, pues fomenta que la gente busque rentas ahí. Y como también sabemos por los autores que se han dedicado a la acción colectiva, pues la acción colectiva muchas veces favorece a los grupos organizados, que son los grupos de presión. Entonces, todo me parece muy interesante, pero el tema en concreto es cómo controlas al Estado. Y fíjate que los anarcocapitalistas, con los que no comulgo en absoluto, en esto tienen razón, en que el Estado, el Leviatán, es muy difícil de encadenar. Entonces, eso es lo que aporta el liberalismo. ¿Cómo vamos a controlar la intervención del Estado? No negarla cuando es útil, pero ¿cómo? Entonces, yo veo mucha teoría, pero ¿cómo? Dígame usted cómo. Pero dígame usted cómo no con las cosas que ya hacemos. Que la sociedad civil sea activa, participativa, se organice, asociaciones, sí, pero es que eso ya existe en los países que tienen la suerte de tener estos sistemas democráticos. ¿Pero qué más? O sea, yo veo como mucha teoría y poca concreción. Y luego ya para terminar, porque sé que
que hablo demasiado, pero es que me gusta mucho el tema, es Hayek y el progreso. Fíjate, dice Hayek, por supuesto, evidentemente, quiere un Estado mínimo, un Estado que haga lo que según él tiene que hacer. Pero en el tema del progreso, o sea, él dice que una de las cosas que tiene la libertad, si no para él la más fundamental, es que favorece el progreso del conocimiento. Y en esto, él, toda su teoría se basa en una idea epistemológica muy clara, que hay que dejar libertad para experimentar, incluso aunque tenga consecuencias que no nos gustan. Y por eso quiere que el Estado ahí pues se mantengan sus límites, pero justo en los temas de investigación, de fomento de la investigación, en los fundamentos de la libertad que yo recuerde, permite que el Estado ayude con dinero, con subvenciones, con instituciones, incluso premios a los investigadores, o sea que en eso precisamente no estaría más bien de acuerdo con lo que dicen Robinson y Acemoglu, ¿no? O sea que ahí sí que el Estado sí que tiene una función, precisamente, en la innovación, en el progreso técnico. Bueno, gracias. Ahora Victoriano quiere. No sé si... Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es decir, el problema es cómo poner el cascabel al gato. Es decir, y por eso he empezado diciendo que es que este libro, por lo que me han dicho, también se está vendiendo muy bien, ¿no? Aunque la gente no lo está leyendo tanto porque es más extenso y es un poquito más difícil de leer, pero claro, a mí es que la duda que me surge es decir, sí, más Estado, pero como bien dices tú, ¿cómo contenemos a ese Estado? Porque es que al final, si la sociedad civil no es capaz de poner las cadenas al Leviatán, ¿no? Es decir, y se las pone los grupos de presión, al final pasamos de una sociedad con unas instituciones inclusivas a unas instituciones que excluyen, es decir, extractivas, ¿no? Es decir, que volvemos otra vez al punto de origen, es decir, volvemos otra vez pues al siglo XVII, ¿no? Vamos a ver. Yo es que esta mañana me he referido a este libro precisamente y te he citado a ti en el sentido de que tú ibas a hablar de ello, pero tal vez yo fui demasiado lejos y entonces por eso quiero puntualizar y más todavía quiero que tú me puntualices. Yo he estado viendo así atendiendo al índice de materias. Hace poco he estado leyendo cosas de este libro. Y claro, como siempre, pues buscamos aquello que más nos interesa o que lleve el agua a nuestro molino. Y una de las cosas que me chocó mucho, y corrígeme si lo he leído mal, es que creo que es en el Leviatán despótico cuando se refiere a los nazis. Entonces, mutatis mutandis, pero habla prácticamente lo que yo entendí es que desde el punto de vista hobbesiano se justifica el comportamiento de los nazis. Eso lo dejo ahí porque no sé si lo he entendido bien. Pero luego otra cosa que me gustó mucho, que es el desmascaramiento que hace de un personaje siniestro que es Martin Heidegger. Martin Heidegger, que le desenmascaran, le ponen pues eso pues lo que yo creo que es Martin Heidegger. Y ese fue el aspecto que me gustó, es decir, aquello de que Heidegger era un nazi redomado. Y así lo manifestó cuando le hicieron rector de la Universidad de Berlín y demás, que tenía de tal forma absorbido el seso a la pobre Hannah Arendt, pero gracias a Jasper, que le avisó a Hannah Arendt que saliera de allí porque su amigo Heidegger no se iba a casar con nadie y si la tenían que perseguir. Bueno, en definitiva no sé si lo entendí, si entendí bien esto que estoy diciendo, porque eso me vino como anillo al dedo.
Yo no soy tan jovesiano como Nieves y tú, pero no dejo de tener mucho respeto a Job. Oye, me has llamado que jovesiano, no creas que yo soy mucho, ¿eh? Si ya sabes que yo estoy más en el lado ácrata, ¿no? De la vida. Pues más. Bueno, jovesiano también, como dice. Pero es que vamos a ver, el libro creo que está bien construido y cuenta muchos aspectos de cómo algunos países han desarrollado o han caminado por ese pasillo estrecho y dicen cosas interesantes. Y cuentan a mí, creo que anécdotas y casos especiales que a mí me parecen que están muy bien, pero es que al final lo que concluye es que, bueno, que no pasa nada si el Estado crece porque la sociedad civil siempre quita lo malo del crecimiento del Estado y se queda con lo bueno. Ese mensaje optimista es el que me dejó insatisfecho, ¿no? Y con respecto a Alemania nazi, como Rusia y todo esto, como en el cuadro que os he puesto, aunque él está defendiendo, lo voy a poner otra vez, aunque ellos están defendiendo este caso, o sea, ellos están defendiendo esto, que es más Estado y más sociedad civil. Pero entre el primer caso y el segundo, dice que es mejor el segundo. Y por eso hacen una lectura algunas veces de Prusia, de Alemania nazi, de la no se atreve con Corea del Norte, pero sí con China, que lo hace un poquito más favorable, ¿no? Y luego por eso echan un poco para atrás y ponen el caso lo de los leviatanes de papel, ¿no? Es decir, un poco para cubrir, ahí ponen un parche para cubrir todo el caso sobre todo de los países de Iberoamérica, ¿no? Es decir, el caso de Argentina, que sí, un Estado con poder, pero despótico, pero un leviatán ausente, o sea que no hace nada. Es decir, que en definitiva coincido con lo que estáis diciendo, pero yo lo que quería transmitir es que a mí el libro me deja insatisfecho porque, como ha dicho Paloma, no me cuenta cómo se elimina la parte mala de crecimiento del Estado y nos quedamos con lo bueno. Eso se queda ahí, igual que el libro de Deaton y Case, ¿no? Que están abogando por mayor intervención del Estado en la economía, sobre todo en el sector sanitario. Dice, muy bien, me convences, pero luego termina con esa frase de decir, oiga, pero es que lo que hay que tener cuidado es si este crecimiento del Estado que lo estamos proponiendo con toda la bondad del mundo, o si al final llegamos a un leviatán en el que está encadenado por los grupos de presión. Y claro, ahí termina el libro y dice, oiga, y entonces no me propone, como se preguntaba Paloma, cómo arreglamos esto. Es decir, que proponen una tesis, pero luego el problema principal, y es cómo encadenamos realmente al leviatán, no te dan pistas, sino simplemente cosas que la sociedad civil se movilizará para encadenar a ese leviatán. Y yo lo que veo es que muchos movimientos populares, y corregirme porque yo no estoy especializado en temas políticos, muchos de los movimientos que estamos viendo en la actualidad de movilización de la sociedad civil, lo que están pidiendo son más intervenciones del Estado, y yo analizo qué intervenciones están solicitando y son todas las más malas, no son las buenas, no las que me gustaría que pidiesen, ¿no? No sé, entonces me deja, yo que soy optimista por naturaleza, me deja un poco ahí diciendo, pues vale. O sea, en definitiva, creo que plantean una tesis que permite un debate, pero no nos dicen cómo resolver o dándonos pistas de cómo resolver el debate. Pues si no hay más intervenciones, muchísimas gracias, Luis, por esta interesantísima intervención, y además me parece que te has cargado esta tarde que tengas que venir por aquí, por Ávila, para marzo, pero de eso ya lo hablaremos más despacio.
Nada, para marzo y muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Luis.